tema de límites, límites de funciones. Se dice límite cuando x tiende a A de la función f de x es igual a L. Entonces vamos a ver qué quiere decir eso. ¿Qué es un límite? Vamos a hablar de los límites que conocemos. Por ejemplo, el límite entre Medellín y Bogotá, la parte limítrofe donde limitan. Entonces, si yo voy por acá, por la autopista Medellín-Bogotá, cuando esté llegando a Bogotá, unos centímetros, unos milímetros antes, voy a encontrar el límite. Ese recorrido que voy haciendo yo hasta llegar al límite entre Medellín y Bogotá es un desplazamiento a llegar a ese límite. Yo lo puedo hacer de Medellín a Bogotá o lo puedo hacer de Bogotá a Medellín. Cuando de Bogotá vaya llegando al límite que se encuentra con Medellín, es el mismo límite, pero viene de Bogotá. Y el otro va de Medellín y se encuentran los dos en ese límite. Eso es básicamente lo que vamos a estudiar en este tema. Después vamos avanzando en lo otro de límites. Vamos a mirar entonces. Límites. Entender cómo se comportan las funciones cuando se aproximan a ciertos valores es muy importante para muchas aplicaciones. Aquí lo hemos usado para calcular la pendiente de las rectas tangentes o para calcular ciertas áreas. En física, los límites se usan, por ejemplo, para calcular la velocidad de los objetos. La definición de límite se utiliza pues en cálculo de límites, en límites infinitos y asíntotas. Los primeros casos para calcular límites, vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Para calcular el límite de cualquier función, para el punto x sub 0, o sea, donde se encuentra el límite, lo primero que hay que hacer es evaluar la función en x, igual a x sub 0. Si el valor de la función es un número definido, ¿qué es un número definido? Un número que exista. Los números reales, todos los conocemos, son números definidos. Un número real puede ser un natural, 7, 20, 80, 200.000, o un número entero, menos 4, menos 7, menos 8, 3, 5, o un número racional, 3,5, 7,8, 2,25, o un número irracional, raíz de pi, pi, raíz de 2, raíz de 5, el número de Euler, y todo ese conjunto de números que son los reales son valores definidos o números conocidos. Si cuando yo haga un límite me da uno de esos números conocidos, entonces el límite en la mayoría de los casos ese es el límite. Vamos a mirar. Aquí dice límite cuando x tiende a 2 de 5x sobre x menos 3. El límite de esta función, la x va a tender a ser 2, va a aproximarse al 2. Cuando la x se va aproximando al 2, la función ¿cuánto valdría? Cuando la x va aproximándose a 1, la función ¿cuánto valdría? Cuando la x va aproximándose a 1, la función ¿cuánto valdría? Vamos a ver los ejemplos, van a ponerle atención por favor. Esta situación, vamos a ver límite cuando x tiende a 1 de x más 3 sobre 2. Entonces simplemente reemplazamos, el límite tiende a ser 1, listo, acá dice que va a ser 1, ¿cierto? Entonces esta x se cambia por el límite al que tiende, como el límite tiende a 1, cambiamos la x por 1, entonces nos quedaría 1 más 3 sobre 2. ¿Cuánto sería 1 más 3? 4 sobre 2. Entonces sería igual a ¿qué? A 2. Y esta sería la respuesta. Mire que hasta el momento pues lo que hemos visto es muy fácil, ¿cierto? Simplemente en límites usted reemplaza el valor al que tiende y si le da un número conocido, en este caso le dio un número conocido que es el 2, usted ya terminó el ejercicio. 1 más 3, porque x tiende a 1, sobre 2 es igual a 4 sobre 2 y 4 sobre 2 es 2. Vamos a ver el siguiente ejercicio. En este ejercicio dice que el límite de x cuando x tiende a 2 de 5x sobre x más 3. Entonces, como x tiende a 2, entonces sería, vamos a coger otra vez el lapicito. Listo. Vamos a coger el color negro para que nos quede más fácil. Listo. Y vamos a hacer lo siguiente entonces. 5, como tiende a 2, entonces 5x, dice ahí sí o no,
sobre x, que es 2, menos 3. Entonces ahí tendríamos 5x, 5, 2 y 2, que es x, menos 3. Esto sería igual a 5 por 2, me da 10. Y 2 menos 3 me da menos 1. Y más por menos me da menos 10. Porque 10 sobre 1 es 10. Y he terminado entonces con el ejercicio. Entonces el límite, cuando x tiende a 2 de 5x sobre x menos 3 es igual a 10. Y estaría la respuesta de ese ejercicio. Vamos a ver el otro ejercicio. Dice límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 1 sobre x más 1. Entonces, como el límite tiende a 1, reemplazamos la variable por 1. Entonces, 1 al cuadrado menos 1 sobre 1 más 1. X al cuadrado, 1 al cuadrado, x, 1. Esto sería igual. 1 al cuadrado sería 1, menos 1 sobre 1 más 1. Esto sería igual. 1 menos 1 me da 0. Y 1 más 1 me da 2. O sea que es igual a 0. Porque 0 sobre 2 da 0. Entonces ahí tenemos la respuesta de este tercer ejercicio. El límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 1 sobre x más 1 es igual a 0. Y con eso queda resuelto nuestro ejercicio. ¿Claro hasta ahí? Entonces vamos a ver el siguiente ejercicio. Entonces vamos a mirar acá una cosita. Resulta que esta es la recta numérica y aquí está el 2. Vamos a ver cuando los valores se vayan aproximando al 2 y cuando los valores se vayan aproximando al 2 por la izquierda y por la derecha en este límite. O sea, límite cuando x tiende a 2, este menos quiere decir por la izquierda de x al cuadrado. La función es x al cuadrado. Recuerdan que ahorita la función era 5x sobre 3x menos 5, ¿cierto? Esta es una función, la función es cortica, es x al cuadrado. Entonces el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, este menos no es un negativo, sino que quiere decir que por la izquierda, o sea, va por acá. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda? ¿Y cuál es el límite cuando x tiende a 2 por la derecha? Ese más quiere decir derecha. Entonces, vamos a darle valores a x para que se vaya acercando a 2. Vamos a empezar con 1,9. Entonces, elevamos 1,9 después al cuadrado para ver cuando sea 1,9, x al cuadrado, ¿cuánto es? Entonces sería x al cuadrado, sería 1,9 al cuadrado. Cuando x sea 1,95, x al cuadrado sería 1,95 al cuadrado. Cuando x sea 1,99, x al cuadrado sería 1,99 al cuadrado. Cuando x sea 1,999, x al cuadrado sería este número al cuadrado. Entonces quedaría así. Cuando sea 1,9 me da 3,61. Mírenlo acá, ¿cierto? ¿Lo están viendo acá? Listo. Cuando sea 1,95 me da 3,8025. Cuando sea 1,99 me da 3,9601. Cuando sea 1,999 me da 3,996001. Listo. Mire, esto se va acercando a 2 por la izquierda, va desde el número menor y va aumentando, va aumentando, va aumentando. Recuerden que en la recta numérica los números, si van de izquierda a derecha, aumentan. De aquí para allá los números aumentan. De aquí para acá los números disminuyen. Yo ya le había dicho eso. De aquí para acá en la recta numérica los números aumentan. De aquí para acá en la recta numérica los números disminuyen. Entonces, mire, este número, cuando es la x sola, es 1,9. Como la función es x al cuadrado, entonces lo elevo al cuadrado. Cuando es 1,95 es esto al cuadrado. Cuando es 1,99 es esto al cuadrado. Cuando es esto al cuadrado. Esto se va acercando a 2.
1,9 y 1,95, 1,99, 1,999 y sigue el 2. Aquí va 3,61, 3,8025, 3,9601, 3,996601 y si pongo aquí otro puntico y otro puntico, otro puntico, se va acercando ¿a qué número? Al número 4. Listo. Ahora, eso es por izquierda. O sea que el límite cuando x tiende a 2 por izquierda es 4. Listo. Vamos a verlo por derecha. Entonces por derecha sería, los números serían, ya empiezan de mayor a menor, porque aquí empiezan de mayor a menor, empiezan a disminuir, porque los números de aquí para acá son más pequeñitos. De aquí para acá van creciendo, de aquí para acá van decreciendo, se van haciendo más pequeñitos. Entonces empecemos por 2,2. Cuando sea 2,2, entonces 2,2 al cuadrado es 4,84. Véalo acá. Cuando sea 2,1, entonces es 4,41. Cuando sea 2,05, sería 4,2025 o 2,00025. Cuando sea 2,01, sería 4,0401. Cuando sea 2,001 sería 40,4. Mire que por acá también este coso se va acercando. Este número se va acercando a 2. Cada vez va siendo más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito. Si le pusiera otro número acá, 2,000001, aquí sería 4,00000. O sea, se va acercando a 4 por este lado. Entonces yo voy de Medellín a Bogotá y de Bogotá a Medellín y me encuentro en el límite. Ahora esa función al cuadrado se va acercando a un número que es 4. Haciéndolo con el método que hicimos ahorita para explicárselo, mire, lo vamos a hacer bien tremendo. Entonces dice límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado. ¿Qué hay que hacer? Reemplazar el 2 por la x. Entonces me daría que el límite cuando x tiende a 2 al cuadrado es lo mismo que decir 2 a la 2. O sea que el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado es 4. Véalo acá. Listo. El límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado es 4. Esta es una explicación ya más detallada de lo que es un límite. Listo. Vamos a seguir mirando. Hay momentos que el límite me da un número, no me da un número conocido. Hay momentos en que cuando hago el límite no me da un número conocido. ¿Cuáles números no son conocidos? Los números que no existen. En matemática hay números que no existen. Por ejemplo, un número dividido en 0 en matemática no existe. 7 sobre 0 no existe. Entonces hay muchos números en matemática que no existen. Si me dan un número que no existe, entonces decimos que nos dio una indeterminación. Pero no quiere decir que ahí se acabó el ejercicio. No. Hay que solucionar esa indeterminación. Entonces esta es la parte más problemática de límites. La primera parte que les expliqué es muy fácil. Esta parte ya es más problemática. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Entonces como tiende a 1, reemplazo la x por 1. 1 al cuadrado menos 1 me da 0. Y 1 menos 1 me da 0. Y 0 sobre 0, si usted lo pone en su calculadora, ese número no existe. Ese número es indeterminado, indefinido. Ese número en matemática no existe. Como no nos dio lo que queríamos, no nos dio un número conocido, un número definido, entonces hay que hacer algo. Vamos a mirar qué hacer. Entonces, ¿qué es una indeterminación? Una indeterminación matemática es una expresión algebraica que aparece en el cálculo de los límites y cuyo resultado no se puede predecir. Cuando aparece una indeterminación en un límite, el límite depende de la propia función. Esto conlleva que aunque aparezca la misma indeterminación, el límite puede ser distinto para funciones distintas. Vamos a mirar entonces. Estas son las indeterminaciones matemáticas. Todavía no hemos hablado del infinito. Cuando estemos en límites al infinito les explicaré. Infinito sobre infinito es una indeterminación matemática. 0 sobre 0 es una indeterminación. 1 elevado al infinito es una indeterminación. Infinito elevado a 0 también. 0 por infinito es una indeterminación. ¿Ya? Infinito menos infinito es una indeterminación. Y 0 a la 0 es otra indeterminación.
Vamos a ver unos ejemplos. Entonces, límite, vamos a ver la indeterminación, solamente en esta clase vamos a ver una, 0/0. Resolución por factorización, siempre que a usted se le presente la indeterminación 0/0, debe factorizar. Cuando se le presente la indeterminación 0/0, siempre tiene que factorizar. Aquí hay 1, 2, 3, 4 ejercicios y aquí hay otro ejercicio. Les voy a hacer estos dos y este. Ustedes hacen estos dos. Les voy a hacer estos dos y este. Ustedes hacen estos dos. Después de que ustedes vean cómo se hacen estos dos, les voy a hacer tres. ¿Listo? Vamos a poner atención. Explicaciones que no es tan difícil. Vamos a mirar entonces. Aquí dice que el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. ¿Listo? Entonces vamos a mirar a ver qué es lo que está pasando ahí. Vamos a mirar entonces. Dice límite, listo, límite. Vamos a ver, límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Entonces, si yo reemplazo el 1, 1 al cuadrado, entonces 1 al cuadrado menos 1 sobre 1 menos 1 me da 1 al cuadrado es 1 menos 1 sobre 1 menos 1. Esto me daría 0 sobre 0. Y 0 sobre 0, como ya lo vimos anteriormente, es una indeterminación. Quiere decir que este ejercicio no se puede hacer con el método tradicional. ¿Qué hay que hacer en este caso? Hay que factorizar. Entonces hay que factorizar. Vamos a factorizar arriba y abajo. Siempre que nos dé la indeterminación 0 sobre 0 nos toca factorizar. Arriba esto es un cuadrado, x al cuadrado, y el 1 es el primer cuadrado, porque 1 al cuadrado da 1. Entonces eso es una diferencia de cuadrados. Entonces sería x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Entonces vamos a factorizar. Arriba sería x al cuadrado menos 1, x al cuadrado menos 1. Recuerden esto, a al cuadrado menos b al cuadrado, esto ya lo habíamos visto muy anteriormente desde octavo B, es igual a más b, que multiplica a menos b. Esa es la forma de factorizar un binomio al cuadrado, una diferencia de cuadrados. Esto es una diferencia de cuadrados. Se le saca la raíz cuadrada a este número, la raíz cuadrada a este número, se le saca la raíz cuadrada a este número y se colocan acá. Entonces la raíz cuadrada de a al cuadrado es a, la raíz cuadrada de b al cuadrado es b, entonces se ponen sumando a más b y a menos b. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces la raíz cuadrada de x al cuadrado es x, la raíz cuadrada de 1 es 1. X más 1 que multiplica a x menos 1. Ahí factoricé arriba, ¿cierto? Y abajo me dice x menos 1. Vamos a ponerlo entre paréntesis para que veamos algo. Entonces, si yo miro acá, ¿están mirando? Si miran acá, si están mirando acá, se dan cuenta que aquí hay un x menos 1 y un x menos 1, que es lo que me está haciendo 0 esta ecuación, porque si tiende a 1, aquí a 1, entonces 1 menos 1 es 0, y 0 por esto da 0, y 1 menos 1 es 0. Si yo acabo con este x menos 1, que es lo que me está dañando esa situación, entonces cancelo este con este, ¿ya? Y entonces, ¿qué me quedó? Me quedó acá, ¿cierto? Me quedó x más 1 y abajo me quedó un 1, ¿cierto? Porque cancelé. Entonces me quedaría realmente x más 1. Ahora voy a reemplazar por el valor al que tiende. Entonces, como tiende a 1, sería x, que es 1, más 1, ¿cierto? Entonces, x más 1, como el límite tiende a 1, reemplazo la x por 1. Entonces me quedaría 1 más 1, y esto sería igual a 2. Y esta sería la respuesta de ese ejercicio. Límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1 es igual a 2. Repito antes de hacer el otro ejercicio. Como al reemplazar este 1 acá, sería 1 al cuadrado
menos 1, y aquí sería 1 menos 1. Entonces 1 al cuadrado es 1, menos 1, 0, 1 menos 1, 1 menos 1, 0. Por eso me dio 0 sobre 0. 0 sobre 0 no es un número conocido, ese número no existe, es una indeterminación matemática. Para solucionar ese ejercicio habría que factorizar. Para factorizar, entonces tenemos aquí un cuadrado y aquí otro cuadrado. Tenemos una diferencia de cuadrados. Ustedes tienen que empezar a distinguir qué tipo de caso de factorización es. En este caso, como es un cuadrado y hay una diferencia de cuadrados. Como hay una diferencia de cuadrados, entonces la diferencia de cuadrados, recordándoles, es a al cuadrado menos b al cuadrado, es una diferencia de dos cuadrados. Se le saca raíz cuadrada a este número y se le saca raíz cuadrada a este número. La raíz cuadrada de a al cuadrado es a, la raíz cuadrada de b al cuadrado es b. Se colocan sumando a más b que multiplica a menos b. Esta sería la solución de una diferencia de cuadrados. Entonces vamos a hacerlo acá. X al cuadrado, la raíz cuadrada de x al cuadrado, entonces sería x, la raíz cuadrada de x al cuadrado. Y la raíz cuadrada de 1 sería 1, sería x más 1, x menos 1, a más b, a menos b, x más 1, x menos 1, sobre x menos 1. Como aquí hay x menos 1 y aquí hay x menos 1, se cancela. Me quedaría entonces aquí arriba x más 1 y abajo me quedaría un 1. X más 1 sobre 1 me da x más 1. Reemplazando la x por el valor al que tiende, que es 1, véalo acá, me daría 1 más 1 es igual a 2 y esta es la respuesta de ese ejercicio. Vamos a hacer el otro ejercicio. Vamos a hacer el otro ejercicio entonces. Vamos a hacer este otro ejercicio. Y aquí abajo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mirar acá. Entonces dice que límite, ¿sí? Límite cuando x tiende a 2, de x al cuadrado menos 4 sobre x al cuadrado menos 5x más 6, x al cuadrado menos 4 sobre x al cuadrado menos 5x más 6. Vamos a reemplazar entonces el límite al que tiende a 2, entonces vamos a ver. Sería, vamos a coger el lapicero. Entonces sería 2 al cuadrado, porque la x tiende a 2, entonces la x es 2. 2 al cuadrado menos 4, ¿sí? Sobre, aquí sería 2 al cuadrado, ¿listo? Menos 5 por 2, porque 5x, ¿sí? Esta x es 2, más 6, ¿listo? ¿A qué será igual eso? Vamos a ver. 2 al cuadrado es 4, 4 menos 4 es 0. 2 al cuadrado es 4, ¿listo? Menos 5 por 2 es 10, más 6. 4 menos 10, menos 4, y menos, perdón, 4 menos 10, menos 6, y menos 6 más 6 da 0. O sea que me dio la indeterminación 0 sobre 0. Como me dio esa indeterminación 0 sobre 0, me toca factorizar. Me toca factorizar arriba y me toca factorizar abajo. Entonces vamos a mirar cómo factorizamos ahí. Vamos a factorizar entonces. Vamos a factorizar entonces. X al cuadrado menos 4 es una diferencia de cuadrados, ¿cierto? Recuerden, a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a más b que multiplica, esto es de octavito, a menos b. Esa es una diferencia de cuadrados. A al cuadrado menos b al cuadrado es igual a más b que multiplica a menos b. Ahora, vamos a factorizar x al cuadrado menos 4. Entonces sería x al cuadrado menos 4. Y aquí sería x al cuadrado, ¿sí? Menos 5x más 6. ¿Listo? Entonces tenemos que factorizar arriba y abajo. Esta diferencia de cuadrados sería entonces, abro dos paréntesis, ¿sí o no? Abro dos paréntesis. Saco la raíz cuadrada de x al cuadrado, que es x. Y la raíz cuadrada de 4, que es 2. Entonces sería x más 2 por x menos 2. Ahí tengo ya factorizada la parte de arriba, una diferencia de cuadrados. Este es de la forma de x al cuadrado más bx más c. Hay que buscar un número que restado de esto y multiplicado de esto. Entonces abro dos paréntesis. ¿Listo? Este caso también lo conozco. Le saco la raíz cuadrada al primer término, x y x.
Hago ley de signos, aquí hay un más, listo, entonces más por menos me da menos, y menos por más me da menos. Ahora, un número sería, entonces sería ¿cuál? 3 por 2 es 6, ¿o no? Menos por menos da más. 3 por 2, 6. Y menos 3 menos 2 me da menos 5. Entonces, esto es de octavito. Repito, menos por menos da más. 3 por 2, 6. Menos 3 menos 2 da menos 5. Ya tenemos factorizado. ¿Ustedes qué ven ahí? ¿Habrá algún término que se pueda cancelar? Si aquí hay x menos 2 y aquí hay x menos 2 o no. Entonces ya habiendo cancelado esos dos términos, vamos a mirar cómo me quedó la ecuación. La ecuación me quedó de la siguiente manera, me quedó x más 2 sobre x menos 3. Y eso es igual a decir, como x tiende a 2, reemplazo x por 2, porque como tiende a 2, entonces sería 2 más 2, este 2 es el x que tiende a 2, listo, sobre 2 menos 3, recuerden que esta x tiende a 2, 2 más 2 es 4, sobre 2 menos 3 es menos 1, más por menos, aquí hay un más por menos da menos, y 4 sobre 1 da 4. Y ahí terminé el ejercicio. Ya sé que el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 4 sobre x al cuadrado menos 5x más 6 es igual a menos 4. En este caso, como en una indeterminación, no me servía solamente hacerlo de reemplazar el 2, porque me va a dar 0 sobre 0. Y cuando me da 0 sobre 0, esa no es la respuesta porque ese número no existe. Tengo que factorizar. En este caso, arriba factoricé sacando la diferencia de cuadrados, que es esta formulita. Y abajo saqué, este es un más, ¿cierto? Esto es un más. No se equivoque. Aquí saqué x al cuadrado menos 5x más 6, saqué dos números que restados den 5 y multiplicados den 6. Entonces es raíz cuadrada de x al cuadrado, x, se coloca la x acá y la x acá y se hace ley de signos. Más, porque como no tiene signos, se sabe que es más por menos da menos. Este menos de acá. ¿Listo? Y menos por más da este menos de acá. ¿Listo? Ahora, 3 y 2. 3 por 2, 6, porque menos por menos da más. 3 por 2, 6. Y menos 3 menos 2 da menos 5. Aquí que me daría x menos 2 y aquí me dejó para abajo x menos 2. ¿Listo? Este me quedó con x menos 2, ¿ya? Vamos a mirar, a cuadrar este 2 que de pronto lo pueden confundir con un 1. ¿Listo? Entonces este es un 2, ¿listo? Un 2. Ay, me quedó peor. Listo, vamos a mirar, a ver, vamos a borrar. Vamos a borrar este cosito. Vamos a colocar ahí un 2 para que entendamos esa partecita. Entonces sería x menos 2, ¿listo? Menos 2. Y entonces sería este, que es x menos 2, se cancela con este x menos 2. Y me quedaría x más 2 sobre x menos 3. Me daría 2 más 2 sobre 2 menos 3. 2 más 2 es 4, 2 menos 3 es menos 1, 4 sobre menos 1 es menos 4. Listo, vamos a hacer el otro ejercicio. Listo, el último ejercicio. Este mi último ejercicio dice así lo siguiente. Límite cuando x tiende a 1 de x más 3 sobre 2 es igual a 2. El límite tiende a 1. Entonces vamos a ver lo siguiente. ¿Cuánto es x más 3? Sería, vamos a ver, ustedes siempre van a tratar de hacer las cosas, a mirar el límite. Entonces sería 1 más 3, ese ya lo habíamos hecho inclusive, sobre 2 es igual a 4 sobre 2 es igual a 2. Este es muy fácil. Esta es la respuesta a este ejercicio. ¿Listo? Este límite no tiene ninguna indeterminación. Vamos a ver este. Este sí tiene indeterminación. Vamos a ver.
Límite cuando x tiende a 1 de x al cubo menos 1, x al cuadrado menos 1. Entonces, en este caso, voy a poner el lapicito más grueso, que es que a mí no me gusta tan delgadito. Listo. Entonces, pues el lapicito estoy hablando. Entonces sería, vamos a hacer acá, x, ay señor, esto sería x al cubo menos 1 sobre x al cuadrado menos 1. El límite cuando x tiende a 1 de x al cubo menos 1 sobre x al cuadrado menos 1. Vamos a reemplazar, sería 1 al cubo menos 1 sobre 1 al cuadrado menos 1. 1 al cubo da 1, menos 1. 1 al cuadrado da 1, menos 1, porque 1 por 1 por 1 da 1, menos 1. 1 por 1, 1, menos 1. Esto haría 1 menos 1 es 0, sobre 1 menos 1 es 0. Muchachos, me dio la indeterminación 0 sobre 0. O sea que este no me dio un número conocido. Como no me dio un número conocido y me dio una indeterminación, tengo que factorizar. Arriba hay un cubo y el 1 también es un cubo porque 1 por 1 por 1 da 1 y x al cubo es 1. Eso es una diferencia de cubos. Vamos a recordar la diferencia de cubos. La diferencia de cubos me dice que es igual la raíz cúbica de a al cubo, que es a, menos la raíz cúbica de a al cubo, que es b, que multiplica esta a al cuadrado menos este por este, ab, más, y más este b al cuadrado. Esta fórmula es la fórmula de una diferencia de cubos. La diferencia de cuadrados, que ya se las he hecho hoy 2 veces, es esta, que abajo hay una diferencia de cuadrado. Es a más b por a menos b. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a tratar de hacer el ejercicio acá, si no me toca borrar. Entonces, vamos a ver. Como esto es una diferencia de cubos, vamos a aplicarle esta fórmula. Entonces, sería el cubo de x al cubo, la raíz cúbica de x al cubo sería x, ¿sí o no? Y la raíz cúbica de 1 sería 1. Entonces, x menos 1, que multiplica a x al cuadrado, ¿sí? Cuadrado el primero, véalo acá, x al cuadrado, más x por 1 me da x, más b al cuadrado, que es 1, ¿cierto? Porque b es 1, al cuadrado, que es 1. ¿Listo? Y todo esto sobre. Ahora, aquí sería x al cuadrado menos 1 es a más b por a menos b, entonces sería x más 1, que es a más b, ¿listo? Que es la raíz cuadrada de x al cuadrado, que es x, y la raíz cuadrada de 1, que es 1. X más 1 por x menos 1, ¿listo? Y entonces esto me va a dar la oportunidad de cancelar dos números. ¿Qué dos números puedo cancelar? X menos 1 y x menos 1. ¿Cómo me quedó entonces la ecuación? Mire cómo me quedó la ecuación. La ecuación me quedó de la siguiente manera. Me quedó x al cuadrado más x, ¿listo? Más 1 sobre x más 1, ¿listo? Si ustedes miran, entonces aquí todo tiene más. Vamos a reemplazar por el 1 al que tiende la ecuación. Entonces esto sería igual a que x al cuadrado sería 1 al cuadrado, ¿no? Más x, que sería 1, porque x es 1, más 1 sobre x, que es 1, más 1. Esto sería igual a 1 al cuadrado, que es 1, más 1, 2, más 1, 3. Y 1 más 1, que sería 2. Hemos terminado el ejercicio. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 de x al cubo menos 1 sobre x al cuadrado menos 1, me daría esto, mire lo que me da 3 medios. No siempre tiene que dar un número entero. Entonces, repito, x al cubo menos 1 sobre x al cuadrado menos 1. Límite cuando x tiende a 1 de esta ecuación es igual. La pongo aquí. Reemplazo la x por el valor al que tiende. 1. 1 al cubo,
porque x al cubo, entonces 1 al cubo menos 1, y como x al cuadrado, la x vale 1, entonces 1 al cuadrado menos 1. 1 al cubo es 1 menos este 1, y 1 al cuadrado es 1 menos este 1. 1 menos 1 es 0, y 1 menos 1 es 0. Ahora, no me dio un número conocido, entonces tengo que factorizar porque me dio una indeterminación, la indeterminación 0 sobre 0. Entonces, esto es una diferencia de cubos. Diferencia quiere decir resta. La diferencia de cubos dice que le saco la raíz cúbica a este número, después la raíz cúbica a este número, lo resto, después le saco la raíz, elevo este al cuadrado, multiplico este por este acá y elevo este al cuadrado acá. Y la diferencia de cuadrados, que ya la hemos visto muchas veces, entonces apliquémosle la diferencia de cubos a esto. Entonces, la raíz cúbica de x al cubo es x, y la raíz cúbica de 1 es 1, entonces x menos 1, ya hicimos esta primera parte. Ahora elevamos esta x al cuadrado, que sería esta al cuadrado. Después multiplicamos x por 1, que sería x, x por 1 es 1 por x, que es x, o sea que sería a por b, listo en este caso. Y b al cuadrado, pero b al cuadrado recuerden que es 1. ¿Por qué? Porque en este caso b es 1. Este es a y este es b, entonces b es 1. Entonces b al cuadrado es 1 al cuadrado, que es 1. ¿Listo? Ahora abajo es una diferencia de cuadrados. A más b por a menos b. Entonces x más 1 por x menos 1. ¿Listo? X al cuadrado menos 1 sería x más 1. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x. La raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces x más 1. Y la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Y la raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces x menos 1. X más 1 por x menos 1 es la solución de esa diferencia de cuadrados. Entonces, después de solucionar esa diferencia de cubos aquí arriba y esa diferencia de cuadrados aquí abajo, que no es un tema nuevo, esos dos temas, diferencia de cubo y diferencia de cuadrados, si tienen dudas, tienen que ir a factorización porque eso es tema de octavo. Entonces, cancelamos x menos 1 con x menos 1 que está acá. Me queda esto, x al cuadrado más x más 1, y abajo me queda x más 1. Como ya me quedó esta ecuación, voy a reemplazar el valor por el que tiende x a ver si me da. Entonces sería, aquí dice x al cuadrado, entonces 1 al cuadrado, más x, x es 1, más 1, que es este 1. Aquí sería x, que es 1, más 1, que es este 1. 1 al cuadrado es 1, 1 más 1 más 1, 3, 1 más 1, 2. Y ahí terminamos la clase, esa situación de esos ejercicios de la indeterminación 0 sobre 0. Sigamos pues viendo la clase hasta terminar. Bueno, entonces ahora ya les toca a ustedes, con lo que aprendieron a hacer este ejercicio. Miren, a ver, primero reemplazan esta x por este 2. Entonces la x es 2, la reemplazan. Si les da un número conocido, terminaron. Si les da 0 sobre 0, que es la primera indeterminación, les toca factorizar arriba y factorizar abajo para hallar la situación. Y no se le olvide darle like si le gustó y suscribirse al canal aquí abajo. Yo de todas maneras los 3 ejercicios que quedan pendientes, los 2 de la primera partecita y se los voy a enviar por tareas para que les quede más fácil mirarlos. Que Dios los bendiga pues, que estén muy bien.